Hola, ¿qué tal? Nosotros hoy les vamos a hablar sobre las hojas de verificación. La hoja de verificación es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. La hoja de verificación supone un método que proporciona datos fáciles de comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente, que puede ser aplicado en la solución de problemas de calidad. Tipos de hojas de verificación. No hay tipos establecidos de hojas de verificación de manera formal. Sin embargo, sí podemos definir ciertos usos comunes, los cuales se resumen en tres. Hoja para registro de datos. Hoja de lista de chequeo. Hoja de localización. Hoja de chequeo con escala de medición. Con ella evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después de una distribución de frecuencia, es decir, en esta hoja clasificamos la medición según una serie de categorías o parámetros. Además nos permite trazar límites de especificación. Hoja de chequeo de frecuencia. Con esta hoja definimos las categorías y recogemos los datos anotados, el número de veces que se presenta. Hoja de chequeo con clasificación, también llamada hoja de verificación por tipo de defecto. En esta hoja definimos una serie de categorías al ser ubicadas en la primera columna y en la primera fila, de tal manera que los datos reunidos sean clasificados de acuerdo al cruce de la columna y fila. Hoja de chequeo de localización. En aquella se presenta una o más esquemas del objeto de medición, el cual señalamos la ubicación del defecto. Lista de chequeo. Los aspectos a comprobar se enumeran y enlistan, de tal forma que al detectarse un evento asociado a uno de los aspectos se pueden marcar según corresponda. La hoja de verificación se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada, requerido en el análisis que se está realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o de chequeo, organizan los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante. Las ventajas son, si se desarrollan bien las listas de verificación para una auditoría específica y se usan correctamente, estas favorecen la planificación. También garantizan un enfoque consistente de auditoría. Actúan como un plan de muestra y administrador de tiempo. También sirven como una ayuda para la memoria. Ayudan a proporcionar un repositorio para las notas recopiladas durante el proceso de la auditoría. Las listas de verificación son desarrolladas para proporcionar asistencia al proceso de auditoría. Los auditores son entrenados en el desarrollo y uso de listas específicas y como parte de su evaluación de un desempeño demuestran cómo las usan para obtener el máximo de información. También las listas de verificación ayudan al auditor a obtener mejores resultados. También las listas de verificación ayudan a asegurar que una auditoría se lleva a cabo de una manera sistemática. Las listas de verificación proporcionan la estructura y continuidad. También las listas de verificación completa y proporciona evidencias. Una lista de verificación proporciona un registro que examinó el CGC. Y por último, las listas de verificación se pueden utilizar como una base de información para planificación de futuras audiencias. Desventajas. Este conlleva 8 puntos, que son: número 1.
La lista de edificación puede ser vista como intimidante por el auditado. Número 2. El enfoque de la lista de edificación puede ser insuficiente en su alcance para identificar las áreas problemáticas específicas. Número 3. La lista de edificación es una herramienta de ayuda para el auditador, pero restrictiva si se utiliza como único mecanismo de apoyo del auditor. Número 4. La lista de edificación no debe ser un sustituto de la planificación de la auditoría. Número 5. Un auditor sin experiencia puede no ser capaz de comunicar claramente lo que está buscando, si depende demasiado de una lista de edificación para guiar sus preguntas. Número 6. La lista de verificación mal preparadas pueden restar una auditoría debido a la duplicación y la repetición. Número 7. La lista de verificación genérica puede no reflejar el sistema de gestión de una organización específica. Puede que no añada ningún valor y puede interferir con la auditoría. Y número 8. La lista de verificación con un enfoque estrecho condiciona las preguntas de evaluación a respuestas tipo sí o no. Y esas son las desventajas. 1. Determinar claramente el proceso sujeto a observaciones. 2. Definir el periodo de tiempo durante el cual se han recolectado los datos. 3. Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. 4. Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Mis compañeros de equipo y yo, su servidora Paulina, les agradece su atención. Gracias.
Nosotros hoy les vamos a hablar sobre las hojas de verificación. La hoja de verificación es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. La hoja de verificación supone un método que proporciona datos fáciles de comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente, que puede ser aplicado en la solución de problemas de calidad. Tipos de hojas de verificación. No hay tipos establecidos de hojas de verificación de manera formal. Sin embargo, sí podemos definir ciertos usos comunes, los cuales se resumen en tres. Hoja para registro de datos. Hoja de lista de chequeo. Hoja de localización. Hoja de chequeo con escala de medición. Con ella evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después de una distribución de frecuencia, es decir, en esta hoja clasificamos la medición según una serie de categorías o parámetros. Además nos permite trazar límites de especificación. Hoja de chequeo de frecuencia. Con esta hoja definimos las categorías y recogemos los datos anotados, el número de veces que se presenta. Hoja de chequeo con clasificación, también llamada hoja de verificación por tipo de defecto. En esta hoja definimos una serie de categorías al ser ubicadas en la primera columna y en la primera fila, de tal manera que los datos reunidos sean clasificados de acuerdo al cruce de la columna y fila. Hoja de chequeo de localización. En aquella se presenta una o más esquemas del objeto de medición, el cual señalamos la ubicación del defecto. Lista de chequeo. Los aspectos a comprobar se enumeran y enlistan, de tal forma que al detectarse un evento asociado a uno de los aspectos se pueden marcar según corresponda. La hoja de verificación se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada, requerido en el análisis que se está realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o de chequeo, organizan los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante. Las ventajas son, si se desarrollan bien las listas de verificación para una auditoría específica y se usan correctamente, estas favorecen la planificación. También garantizan un enfoque consistente de auditoría. Actúan como un plan de muestra y administrador de tiempo. También sirven como una ayuda para la memoria. Ayudan a proporcionar un repositorio para las notas recopiladas durante el proceso de la auditoría. Las listas de verificación son desarrolladas para proporcionar asistencia al proceso de auditoría. Los auditores son entrenados en el desarrollo y uso de listas específicas y como parte de su evaluación de un desempeño demuestran cómo las usan para obtener el máximo de información. También las listas de verificación ayudan al auditor a obtener mejores resultados. También las listas de verificación ayudan a asegurar que una auditoría se lleva a cabo de una manera sistemática. Las listas de verificación proporcionan la estructura y continuidad. También las listas de verificación completa y proporciona evidencias. Una lista de verificación proporciona un registro que examinó el CGC. Y por último, las listas de verificación se pueden utilizar como una base de información para planificación de futuras audiencias. Desventajas. Este conlleva 8 puntos, que son: número 1. La lista de verificación puede ser vista como intimidante por el auditado.
Número 2. El enfoque de la lista de edificación puede ser insuficiente en su alcance para identificar las áreas problemáticas específicas. Número 3. La lista de edificación es una herramienta de ayuda para el auditador, pero restrictiva si se utiliza como único mecanismo de apoyo del auditor. Número 4. La lista de edificación no debe ser un sustituto de la planificación de la auditoría. Número 5. Un auditor sin experiencia puede no ser capaz de comunicar claramente lo que está buscando, si depende demasiado de una lista de edificación para guiar sus preguntas. Número 6. La lista de verificación mal preparadas pueden restar una auditoría debido a la duplicación y la repetición. Número 7. La lista de verificación genérica puede no reflejar el sistema de gestión de una organización específica. Puede que no añada ningún valor y puede interferir con la auditoría. Y número 8. La lista de verificación con un enfoque estrecho condiciona las preguntas de evaluación a respuestas tipo sí o no. Y esas son las desventajas. 1. Determinar claramente el proceso sujeto a observaciones. 2. Definir el periodo de tiempo durante el cual se han recolectado los datos. 3. Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. 4. Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Mis compañeros de equipo y yo, su servidora Paulina, les agradece su atención. Gracias.